se encuentra vía telefónica y también vía Zoom para quienes nos siguen a través de Imagen Multicast en el 3.4 de Televisión Abierta. Arturo Erdalí, actuario, doctor en ciencias y académico de la FES Acatlán. Y es que, fíjese que hace unos días la Universidad Nacional Autónoma de México emitió un boletín en donde daba cuenta que expertos habían concluido que desde octubre, hace ya 2 meses, había iniciado la llamada sexta ola de esta pandemia por COVID-19. A partir de esa fecha, pues ha venido en incremento el número de casos de personas enfermas por SARS-CoV-2. Hace unos días hacíamos números y aquí en la Ciudad de México, tan solo de noviembre a diciembre, en un lapso de un mes, el incremento había sido mayor del 400%. De tener 1,600 y tantos casos activos, teníamos ya 6,000 y tantos, ¿no? Ha sido pues un incremento exponencial. Hay que decirlo, no vamos a generar alerta, porque afortunadamente la mayor parte de la población está vacunada y esto está permitiendo que aun y cuando la gente esté enfermando, no se estén presentando casos de gravedad. Eso sí lo quiero acotar. Pero qué mejor que el experto nos hable acerca de pues lo que está pasando, ¿no? ¿Cuándo va a concluir ya la sexta ola de esta pandemia por COVID? Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Wendy? Buenos días, a tus órdenes. Gracias, pues un gusto platicar con usted. ¿Qué está pasando? Otra vez habíamos en algún momento hablado y hubo quienes pues pensaron que el tema del COVID-19 se iba a convertir ya en una enfermedad endémica. ¿Podríamos situarnos en este momento en este supuesto o sí hablar de una sexta ola? No, definitivamente nos encontramos en una sexta ola por la velocidad de contagios que se está dando, como ya lo mencionaste, a partir de mediados de octubre. No empezó simultáneamente en todo el país, comenzó, como ya ha ocurrido con algunas olas anteriores, comenzó en la península de Yucatán. De hecho, fue el estado de Yucatán el primero al repuntar, luego siguió Campeche y luego Quintana Roo. Entonces, la sexta ola realmente comenzó en la península de Yucatán y poco a poco se ha ido extendiendo a otras entidades federativas. Ahorita ya casi todas, 25 de las 32 entidades federativas se encuentran en una tendencia al alza de contagios. Y hay que decirlo, hay unas pocas, las primeras que empezaron, que al parecer ya alcanzaron un pico, ¿no? Estamos hablando de entidades, justamente las de la península de Yucatán, ¿no? Ujú. Parece que ya alcanzaron un pico, pero hay otras entidades, pues, que están justamente en su momento de mayor aceleración. Estamos hablando de Tabasco, de Veracruz, de la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León, entre otras, ¿no? Entonces, 25 entidades continúan con una alza acelerada de casos y solamente 7 parece que ya alcanzaron un pico de esta sexta ola. Ahora, doctor, durante este 2022 entonces vivimos 3 olas ya con esta sexta. En enero estuvimos en la cuarta, si no me equivoco, en junio la quinta y ahorita la sexta. ¿Es así o corríjame, por favor? Así es, Ujú. efectivamente, y digamos, esta idea de que se vuelva endémica, pues ha sido siempre demasiado anticipada, no se ha cumplido, no, digamos, los mismos datos nos están diciendo que todavía no se ha vuelto endémica, a pesar de la amplia vacunación, como ya mencionaste, Ujú. pues no es suficiente. Recordemos que la vacunación lo que hace es ayudar a evitar que nos pongamos graves o morir de COVID, ¿no? Pero no evita la infección, entonces aún vacunados, pues si no se cuida uno, pues se expone uno a infección, ¿no? Ahora, desde que inició la pandemia por COVID-19, pues hemos visto que han venido diversas variantes del SARS-CoV-2. Sin embargo, todo parece indicar que en estas olas que tuvimos a lo largo del 2022 se les puede atribuir únicamente a Omicron y lo que estamos viendo ahora son subvariantes, pero de Omicron, no una nueva variante. ¿Es esto Así así? es, Sí. ahorita ya todas son efectivamente subvariantes de Omicron. Incluso antes se podía identificar qué subvariante estaba predominando. Ahorita ya le llaman sopa de variantes porque ya hay tantas Ujú. variantes que entonces ya no es una sola, es un conjunto
amplio de variantes, pero efectivamente todas son de Omicron. ¿Qué diferencia tendría esta subvariante de Omicron con la que a lo mejor se presentó en enero? Vaya, como para poder distinguir, porque también ese es otro de los temas, doctor. Estamos en una temporada en donde los casos de influenza también se nos están disparando. Entonces ya no sabemos si tenemos influenza, si tenemos COVID, si tenemos otra enfermedad respiratoria. ¿Cómo poder detectar que estamos en un cuadro de esta enfermedad? Pues el problema es que estas tres enfermedades que mencionas, tanto COVID como influenza, como el virus sincicial respiratorio, pues tienen muchas características que las hacen similares, ¿no? Entonces, por eso es que no es fácil saberlo. Entonces, pero para las tres, pues tenemos una herramienta muy poderosa de autocuidado, además de estar vacunados, pues, que es el uso correcto de cubrebocas. El cubrebocas tiene la ventaja de que nos va a ayudar a protegernos de las tres. Entonces, en lugar de que nos estemos preocupando de cuál nos vamos a infectar, pues mejor nos cuidamos de las Claro. tres con el mismo instrumento que es el cubrebocas. ¿Cuál es la subvariante que está predominando ahorita, doctor? No hay una en particular, Ya. como mencioné, hay varias, por eso le llaman ahora es una sopa de variantes, son demasiadas las subvariantes que hay circulando, entonces ni siquiera se puede identificar una en particular, como ocurrió en olas anteriores. Quizás es lo distintivo de esta sexta ola, que ya es una gran cantidad de variantes las que están empujando la sexta ola sin que haya una en particular que es la que esté predominando. Omicron, a diferencia de Delta, suele ser menos peligroso. ¿Sí es esto correcto? Depende, ¿no? O Ajá. sea, digamos, hay esta, creo yo, falsa idea de que es menos letal. No, lo que sucede es que hay mayor inmunización en la población. Ah, O ya. sea, sí, pero a una persona, por ejemplo, hay gente que no se ha querido vacunar, ¿eh? Ujú. Por decisión. Y una persona que no se ha vacunado, con Omicron le puede ir muy mal, ¿no? Entonces, siguen siendo variantes, o sea, el virus, digamos, aunque haya cambiado, sigue teniendo ese potencial de hacernos mucho daño si no nos cuidamos, ¿no? Si no nos vacunamos especialmente, ¿no? Entonces, lo que aparenta ser un virus menos letal, bueno, no es porque el virus en sí mismo sea menos letal, sino porque tenemos ya un esquema de vacunación. Algunos, los que ya se infectaron y sobrevivieron, pues también les refuerza su sistema inmunológico. Entonces, es por eso que da la impresión de que es menos letal. Nos enteramos de menos muertes, pero es por la protección que ya tenemos como población. Si ahorita nadie estuviera vacunado, nos estaría yendo igual de mal, o casi igual de mal que con la variante original o las anteriores, ¿no? Ahora que habla de la vacunación, doctor, lo platicamos hace rato, fíjese, aquí con el equipo de trabajo. En el caso de los niños, bueno, nada más se les puso 2 vacunas, ¿no? Que es el cuadro completo. De los adultos de 18 hacia adelante, se recomendaron 3, ¿no? En caso de ser un adulto sano. Y a partir de los 60 años y personas con comorbilidades, se pues sugirió ponerse una cuarta, ¿no? Para tener una mayor protección. En este sentido, el próximo año o quizá ya en próximas temporadas, ¿va a ser necesario seguirnos vacunando? Así como nos ponemos la vacuna de la influenza, ¿no? En esta época, que es una enfermedad estacional, va a llegar un momento en donde la vacuna del SARS-CoV-2 o en contra del SARS-CoV-2 tenga que ser multianual o cada temporada. ¿Cómo se prevé o cómo se vislumbra este panorama? Pues como han sido, digamos, 3 años de pandemia, eso todavía no está muy claro. Se especula que sí, ¿no? Que quizás podríamos llegar a un momento en que con un refuerzo anual, así como con la influenza, pudiera ser más que suficiente, pero eso todavía no está claro porque el virus ha dado muchas sorpresas, ¿no? Desde antes de Delta parecía que ya todo se acababa y que estábamos en endemia y nos vino la sorpresa de Delta. Luego después de Delta decían, bueno, ya después de Delta parece que no va a haber ya nada más impactante y vino Omicron con 3 olas, como bien ya señalaste, que nos ha generado este año. Entonces, es muy pronto para decir cuál va a ser el esquema final, usual, para estarnos protegiendo, pero bueno, una primera especulación es que al menos se requerirá un refuerzo anual como ocurre con la influenza, por ejemplo. Y finalmente, doctor, la sexta ola. Podemos hablar todavía de una séptima, una octava, una novena. Yo sé que es muy difícil hablar de temporalidad con un virus que ha sido muy cambiante,
pero de alguna u otra manera, como ha venido este proceso ya a lo largo de estos 3 años, de verdad va a llegar un momento en que digamos, pues es quizá una gripe más, ¿no? Vaya, por decirlo, no lo puedo comparar con una gripe, pero es una enfermedad más que a cualquiera nos puede dar y que no va a ser tan grave. Hay algo muy particular con el SARS-CoV-2 y es que no, digamos, se le ha querido catalogar como una enfermedad respiratoria. Efectivamente, entra por esa vía, pero a diferencia por ejemplo, de la influenza, tiene la capacidad de viajar en todo el cuerpo y de afectar muchos órganos, ¿no? Cosa que no pasa con otras enfermedades respiratorias. O sea, es una enfermedad que se llama multisistémica porque entra por la vía respiratoria, pero puede afectar el corazón, el sistema nervioso, el hígado, el intestino, o sea, tiene esa capacidad. Entonces, realmente no es bueno pensar que se va a convertir en una gripa más porque no tiene hasta el momento esas características. Entonces, yo creo que va a haber que seguirle teniendo mucho respeto durante una buena temporada, y las olas que hemos visto a partir de que ya tenemos conciencia del virus, pues las olas no las genera el virus, las generamos nosotros como colectividad que decidimos relajar las medidas de autocuidado, y entonces porque la gente se cansa de usar cubrebocas, ya quiere hacer su vida normal, y pues todos colectivamente contribuimos. Entonces, ¿cuántas olas más va a haber? Pues cuantas más decidamos que haya, si No nos continuamos con esta cuidamos. idea de que no nos cuidamos. Eso es lo que hay que hacer realmente Perfecto. para que se acabe, ¿no? Sí, Acostumbrarnos a que por lo menos en lugares cerrados, mal sí, doctor. ventilados, hay que usarlo, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor. Se me acabó el tiempo, lamentablemente, pero yo le agradezco mucho esta conversación y como dice, pues a seguirnos cuidando, eso es lo principal. Que esté muy bien. Encantado, buenos días. Buenos días.